vamos a grabar. Entonces, bueno, chicos, el día de hoy, como ustedes ven, vamos a ver las cruzadas y su impacto. Ya, aquí nos dice que a finales del siglo XI hasta mediados del siglo XIII, los reinos cristianos de Occidente emprendieron campañas armadas contra los musulmanes. Ustedes ya saben muy bien, como ya hemos venido trabajando en los anteriores temas sobre historia, que la religión cristiana se convirtió en la religión de todo este imperio que era el Imperio Romano y posteriormente de los imperios pequeños que se formaron. Entonces, al ser esta religión la oficial, estaban temiendo perder el control al ingresar a una nueva religión, la de los musulmanes, ¿no es cierto? Los musulmanes, ustedes saben que tienen otra religión, ¿no es cierto? Y que adoran a otro Dios. Su Dios es Alá, ¿no es cierto? Ya. Entonces, estas cruzadas no eran una guerra únicamente religiosa, era una guerra política, social, económica, ¿no es cierto? Abarcaba todos esos aspectos. ¿Por qué? Porque en ese entonces los que tenían principalmente el control económico, político, religioso, eran los cristianos, los que estaban inmersos en la religión cristiana, ¿no es cierto? En este caso sería el Papa era el que presidía esta religión cristiana. Entonces, estas cruzadas eran unas guerras armadas, ¿no es cierto?, donde sometían a toda la población que tenía principalmente otra religión, ¿sí? Ya, entonces estamos aquí tratando algunos de los objetivos de las cruzadas, ¿no es cierto? Como yo ya les venía diciendo, estas guerras, porque eran guerras, ¿no? Eran guerras armadas. Ustedes saben que actualmente la religión trata de que todo sea paz y todo, ¿no es cierto? Pero en ese entonces la religión tenía poder político, económico en estos imperios, ¿sí? Entonces, es por eso que se da esta guerra, ¿no es cierto? En cuestión de, o por recuperar el control de todos los lugares cristianos que estaban en el dominio islámico. El Islam es la religión de los musulmanes, ¿sí? Entonces querían recuperar todos los territorios que estaban bajo el dominio de los musulmanes, ¿no es cierto? Ya vamos a la siguiente. Entonces, esto que vamos a leer ahorita son un poco de las consecuencias, ¿no es cierto? Lo que se produjo luego de las cruzadas. Entonces, aquí también nos da a notar que las cruzadas fueron guerras santas denominadas, pero que incluían tanto lo social, lo político y lo económico. Principalmente aquí nos dice se intensifica el comercio entre Asia y Europa. Sí, los musulmanes son hasta la actualidad buenos comerciantes, ¿no es cierto? Por lo cual manejaban grandes áreas de comercio en Europa. Y las cruzadas fue uno de los objetivos, recuperar estas rutas de comercio. Y entonces aquí nos dice también, se unifica Europa bajo el cristianismo católico y ortodoxo. Después de estas cruzadas es cuando se establece un catolicismo más radical, ¿no es cierto? Es más, también se da una etapa de oscurantismo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que se toma como prioridad la religión, dejando a un lado otras áreas como la ciencia, las artes, etcétera, ¿no es cierto? Se da esta etapa también. Entonces aquí nos dice también que se desarrollan las industrias vinculadas a la guerra. Entonces, gracias a estas guerras también se desarrolla otro tipo de industria, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por la necesidad. ¿Qué necesitaban? Necesitaban vestimenta para los que estaban luchando, necesitaban armas, etcétera. Entonces se desarrolla este tipo de industrias. Y el comercio se intensifica con Asia y Europa, dice. Además que el sistema feudal comenzó a resquebrajarse, que quiere decir a tener ya ciertas fallas, ¿no es cierto? Se empieza a debilitar, ya que muchos nobles murieron en las batallas o se quedaron en la Guerra Santa. Recordemos que el sistema feudal no es más que la propiedad sobre la tierra, ¿no es cierto? Que la economía estaba basada en las
tierras, en lo que producían las tierras. Y quienes, yo también les había dicho, quienes eran los mayores feudalistas también eran los papas, ¿no es cierto? Los religiosos. Los religiosos tenían en su poder la mayor cantidad de tierras en Europa. Ya, vamos a ir a las... Ya, entonces, como les decía, se dieron 9 cruzadas, ¿no es cierto? La primera cruzada, llamada Cruzada de los Varones, que asaltó Edesa, Antioquía y Jerusalén. La segunda cruzada, convocada por el Papa Eugenio III e impulsada por Conrado III y Luis VII. Fue un fracaso, los musulmanes reconquistaron Jerusalén. La tercera cruzada, Federico Barbarroja, Felipe Augusto y Ricardo Corazón de León, en 1189-1192. Conocida como la Cruzada de los Reyes, Jerusalén no fue conquistada. La cuarta tenemos el Imperio Latino de Oriente, Orden Papal. Como ustedes pueden ver, son todos religiosos los que organizaron estas guerras, ¿no es cierto? La quinta cruzada contra Egipto se considera una cruzada sin frutos. La sexta cruzada fue impulsada por Federico II y fue la primera cruzada sin apoyo papal, en la cual se da la recuperación de los lugares santos. La séptima cruzada tenemos la de Luis IX de Francia. Intentó tomar Egipto, pero fracasó. La octava cruzada de San Luis en 1270, Luis IX de Francia intentó tomar el actual Túnez, también fracasó. Y la novena cruzada, recuperaron Jerusalén por muy poco tiempo. El príncipe Eduardo de Inglaterra intentó continuar con la cruzada impulsada por Luis IX, también fracasó. Entonces, estas cruzadas fueron también el inicio de una etapa de Europa muy violenta, ¿no? Donde se dan otro tipo también de acontecimientos que vamos a ir tratando más adelante. Para finalizar, les voy a leer este organizador que sintetiza más o menos lo que hemos visto, ¿no? Entonces aquí nos dice que eran las cruzadas, fueron expediciones militares de los cristianos de Occidente, en el afán de reconquistar la Tierra Santa de manos de los turcos. Los turcos eran los musulmanes, que ya les había explicado, chicos, y que estaban ingresando la religión de ellos en territorio cristiano, ¿no es cierto? Lo cual los europeos no lo podían permitir. Acá nos dice, originadas por los turcos que cortaron las relaciones de paz entre los árabes y cristianos al impedir que los últimos visitaran Tierra Santa. Entonces, como ya les había dicho, ¿qué causaron? Agitaron un proceso de cambio en la economía medieval. Se reactivó el comercio a larga distancia. Se debilitó el poder de muchos señores feudales. Entonces, también vamos a conocer que a partir de esto se da otro tipo de hechos históricos, ¿no? Fue iniciada por el Papa Urbano II en el año 1095 con la idea de Dios lo quiere. Entonces ponían de pretexto de que Dios quería esta guerra, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que los musulmanes abandonaran sus territorios y les dejaran pues a ellos seguir gobernando como lo venían haciendo, ¿no es cierto? Algunos intereses fueron las ambiciones de gloria y poder de muchos nobles y caballeros, facilitar el comercio entre Oriente y Occidente y canalizar la violencia social en Europa. Otra fue el afán de conseguir tierras y tesoros. Entonces aquí nos dice que hubieron 8 cruzadas en total, en sí fueron 9, ¿no? De las cuales la primera fue la toma de Jerusalén. Bueno, aquí también nos da un resumen más o menos de las cruzadas. Y bueno, chicos, eso ha sido el tema del día de hoy. Espero que no haya sido tan confuso, que hayan entendido, y la siguiente clase, de la misma forma, haremos un recuento de todo lo que se ha tratado en esta clase.